Perfecto. Entonces, recuerden, ya hicimos la captación de yodo desde la sangre hacia el interior del coloide, ya realizamos la síntesis de hormonas tiroides, es decir, realizamos las tres fases que son la oxidación, la organificación y el acoplamiento. Recuerden que ahí las hormonas tiroides se van a almacenar hasta que llegue el estímulo que provoque la liberación de estas hormonas tiroides. El estímulo es la TSH. Ya vamos a repasar en un ratito cuáles son las funciones que tiene la TSH. Pero la TSH, que es la tirotrofina, ¿se acuerdan? Liberada por la adenohipófisis, estimula las células foliculares para que liberen hormonas tiroides. ¿Tá? Así que ya vamos a repasar esa parte. Entonces, volvamos a nuestro esquemita y le explico la liberación de hormonas tiroides hacia la sangre. Así que recordemos lo que vimos hasta hace un ratito. Fíjense, vimos que la T3 y la T4 recién la habíamos sintetizado y estaba unida a la tiroglobulina. Entonces, cuando llega el estímulo necesario para la liberación, que es la TSH, lo primero que va a ocurrir es lo siguiente. ¿Vieron acá la membrana apical de la célula folicular? Bueno, esa membrana apical va a emitir como si fuera dedos que van a atrapar un poco de coloide y lo van a meter adentro de la célula. Vamos a decirlo de otra manera. La célula folicular va a emitir pseudopodios, que fíjense que los pseudopodios son como proyecciones digitiformes, acá tenemos, ¿ven? Estos serían los pseudopodios. Son como proyecciones del citoplasma en forma de dedos, como que atrapan un poco de coloide. Recuerden que acá, imagínense que esto es un poquitito de coloide. Recuerden que dentro de este líquido está la T3, mucha T4 con tiroglobulina, ¿no es cierto? Así que la célula folicular emite pseudopodios que atrapan una porción de coloide y lo meten adentro de la célula. ¿De qué estoy hablando acá? Estoy hablando de una endocitosis, ¿está? La célula folicular atrapa coloide y lo endocita. Así que, producto de esa endocitosis, se va a formar entonces una vesícula citoplasmática. Esa vesícula citoplasmática es un endosoma. Dentro de ese endosoma, recuerden que tenemos la tiroglobulina, un poco de tiroglobulina, con T3 y con T4 unidas, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a tener dentro del endosoma. Le podemos ir poniendo numerito y todo. Acá ya usamos los números, así que acá podemos hacer punto A, ¿no es cierto? Se produce entonces la endocitosis de una porción de coloide y esto me va a formar, ¿no es cierto?, una vesícula que se llama endosoma. Así que esto que atrapamos está acá, tiroglobulinas con T3 y T4 unidas. ¿Está? Este endosoma, a continuación, se va a unir a otra vesícula que es un lisosoma. Recuerden que el lisosoma lo que contiene son enzimas hidrolíticas, es decir, hidrolasas ácidas. Son enzimas hidrolíticas que, bueno, producen degradación, ¿no es cierto?, de diferentes estructuras. Así que, cuando se une este endosoma con este lisosoma, se va a formar una nueva vesícula a la cual le vamos a llamar endolisosoma. Entonces podemos poner como punto A, entonces fíjense, se produjo la endocitosis del coloide. Esto no tiene nombre propio, simplemente vayan explicándole al profe lo que va ocurriendo. Así que se produce endocitosis del coloide, luego el endosoma se fusiona con el lisosoma y se forma el endolisosoma, que es esta nueva vesícula que les voy a dibujar acá. ¿Ven? Ahí se unieron las dos vesículas y se forma el endolisosoma. Entonces, imagínense ¿cuáles son las dos cosas que yo voy a unir acá? Por un lado, tengo la tiroglobulina con la T3 y la T4 unidas, ¿no es cierto? Por otro lado está el lisosoma. Recuerden que el lisosoma tiene estas enzimas, que son hidrolasas ácidas. ¿Qué quiere decir esto? Son enzimas hidrolíticas que actúan a pH ácido. El lisosoma también tiene pH ácido, para que estas enzimas puedan funcionar. Así que acá tengo el sustrato que necesito degradar, y en el lisosoma tengo la parte ácida y las hidrolasas ácidas que me van a degradar, me van a romper la unión
entre esta tiroglobulina con T3 y T4. Así que, por lo tanto, las hidrolasas ácidas, vamos a poner acá, las hidrolasas ácidas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a romper la unión de T3 y de T4 con la tiroglobulina. Por lo tanto, finalmente, T3 y T4 quedaron libres. Y recuerden lo que yo les dije, al estar libres, son liposolubles, así que al estar libres, no hay nada que las retenga. Se pueden disolver en esta membrana de la vesícula y también se pueden disolver en la bicapa lipídica, en la membrana plasmática. Así que, sin ningún problema, se van a liberar hacia sangre. ¿Está? Así que, dijimos, endocitosis del coloide y se forma un endosoma. Luego ese endosoma se fusiona con un lisosoma y se forma el endolisosoma. Luego, las hidrolasas ácidas, fíjense, rompen la unión que tenían la T3 y la T4 con la tiroglobulina. Y finalmente, como T3 y T4 son hormonas liposolubles, fíjense que salen de las células sin ningún problema. O sea, se liberan a través de un transporte pasivo, difusión simple a través de la bicapa lipídica. Así que, como podemos ver, de esta manera ya tenemos T3 y T4 en sangre. Como les dije hace un rato, se sintetizó mucha más cantidad de T4 que de T3 y se libera lo mismo que se había sintetizado. Es decir, a sangre se libera un 93% de T4 y solamente un 7% de T3. ¿Ah? Y así de esa manera es como van a circular por sangre. ¿Ah? Ya vamos a ver cómo se van a transportar en sangre estas hormonas. Ahora, una cuestión más para terminar nuestro dibujito. Generalmente la cantidad de T3 y T4 que se libera es proporcional a la cantidad de estímulo que llegó a la célula folicular, o sea, a la cantidad de TSH. Por lo tanto, todo el coloide que se endocitó no se va a degradar acá. O sea, no se va a liberar toda la cantidad de T3 y T4 que tengo acá. Entonces, vamos a suponer que yo liberé cierta cantidad de T3 y T4, pero acá me quedó algo que no quiero liberar más. ¿Por qué? Ya liberé la cantidad suficiente. Entonces, la T3 y la T4 que me sobra acá dentro del endolisosoma van a ser atacadas por una enzima llamada yodotirosil desalogenasa. Yodotirosil desalogenasa. Son dos palabras, yodotirosil y después desalogenasa. Entonces, la enzima yodotirosil desalogenasa va a atacar a la T3 y la T4 y a la tiroglobulina que me sobraron y que no quiero liberar a sangre, y va a pasar una cosa. A la tiroglobulina se la va a degradar aminoácidos nuevamente, y esos aminoácidos yo los puedo volver a llevar al retículo endoplásmico rugoso, los puedo reciclar, para obtener nuevamente más tiroglobulina y devolverla al coloide. O sea, todo se recicla. ¿Qué pasa con los iodos que yo obtuve? Obtuve yodo con carga negativa, o sea, anión yodo. Ese anión yodo se puede unir al yodo que se captó desde la sangre y vuelve nuevamente al coloide para volver a sintetizar más hormonas tiroideas. Así que todo se recicla. Lo que necesito liberar a sangre, lo libero. Lo que no, lo reciclo para que vuelva al coloide y así no se pierde nada. Es por eso que no necesito tanto yodo, porque nunca se desperdicia nada. El yodo que no ocupé acá, lo devuelvo. La tiroglobulina que tengo acá, no la desperdicio. La convierto en aminoácido, vuelvo a sintetizar más tiroglobulina y la envío al coloide nuevamente. Esto lo podemos poner entonces como el punto E. El profe a veces, en vez de decir yodotirosil desalogenasa, dice de yodasa nada más. Y también está bien, ¿está? Pero este es el nombre más correcto, digamos. Así que con esto terminamos toda la captación de yodo, que lo ven ahí en celeste, la síntesis de hormonas tiroides y después la liberación de hormonas tiroides a sangre. Lo mismo que tienen acá, lo tienen en el pizarrón con las letras, los números, todo, para que lo puedan repasar si es que no se acuerdan lo que estoy explicando. Vamos a repasar de todas maneras. Perfecto, entonces. Recuerden entonces que ya terminamos con la síntesis, lo último que vimos fue almacenamiento. Acá está entonces lo que hablamos recién,
la liberación de hormonas tiroides hacia la sangre. ¿Ven que acá puse títulos? No figura así en los libros. Entonces, la síntesis de hormona tiroides sí. Necesito que sí o sí le cuenten al profe estos nombres. Oxidación del yodo, organificación del yodo, oxidación de la tiroglobulina y acoplamiento. Eso sí tiene nombres. Ahora, la liberación de hormonas tiroides en la sangre no tiene estos nombres, las fases. Cuéntele al profe, vayan contándole. Si quieren ponerle así el nombre, todo bien, pero así no figura en el libro. ¿Tá? Simplemente es un proceso que se relata. Así que yo lo separé en pasos para que se les haga más fácil. Se produce entonces la endocitosis del coloide. Fíjense que la célula folicular emite pseudopodios como si fueran dedos que atrapan al coloide y se forma el endosoma. Luego recuerden que el endosoma se fusiona con un lisosoma. Luego, las hidrolasas ácidas que fueron aportadas por el lisosoma rompen la unión que hay entre la tiroglobulina con la T3 y la T4. Y finalmente, como T3 y T4 son liposolubles, difunden, o sea, hacen transporte pasivo, difusión simple a través de la bicapa lipídica, así que se escapan de la célula sin problema. ¿Tá? ¿Qué cantidad de hormonas vamos a encontrar en sangre? 93% de T4 y 7% de T3. Por lo tanto, si el paciente tiene un hipo o un hipertiroidismo, ¿qué hormona me conviene dosar en sangre? Obviamente la T4, porque hay en mayor cantidad. ¿tá? La T3, muy poquita. ¿tá? Así que bueno. Y finalmente tenemos, fíjense, el reciclaje de las hormonas tiroides, es decir, toda la hormona tiroidea que está en el endolisosoma y que no se liberó a sangre, son atacadas o escindidas por la yotirosil deshalogenasa y los aminoácidos que se obtienen vuelven a formar más tiroglobulina en el retículo endoplásmico rugoso. Y el yodo vuelve por medio de la pendrina, por medio de la proteína pendrina, vuelve nuevamente hacia el coloide para volver a oxidarse. Y así seguimos. Así que no se pierde tiroglobulina, no se pierde yodo. Todo se recicla, lo que no se pudo liberar a sangre. ¿tá? Y acá está, bueno, les volví a repetir lo que les dije hace un rato, para que no se olviden. Pregunta de examen. ¿Cómo se almacenaban las T3 y la T4? Recuerden que es en el coloide, unidas a tiroglobulina, que esa era la opción correcta, y la duración es de 3 a 6 meses más o menos. Recuerden, como ven acá, si la T3 y la T4 no estuvieran unidas a tiroglobulina, les pasaría esto que vimos en el punto D, ¿ven? Se escapan. Entonces, sí o sí es muy importante la tiroglobulina para poder almacenar T3 y T4. Si no, sería como las hormonas esteroides, que no tenemos pool de almacenamiento. ¿no? Así que este es el dibujito que les estuve haciendo paso por paso hace un rato. De la misma manera, ¿ven? Acá tenemos los números, que eso representa la síntesis. Lo que está en rojo acá arriba, recuerden que era la captación de yodo. Lo que está acá con letras, fíjense, es toda la liberación de las hormonas, todo junto. ¿tá? ¿Quién va a estimular todo este mecanismo? Recuerden que quien va a estimular todo este mecanismo es la TSH. ¿tá? Recuerden que la TSH es liberada por la adenopófisis. Recordemos 2 segundos por si no nos acordábamos. Entonces, fíjense que hace un ratito nosotros habíamos visto el eje, ¿no es cierto? Acá está, ¿ven? La adenopófisis libera TSH. La TSH, recuerden, se va a unir a un receptor asociado a proteína GS en las células foliculares de la glándula tiroides. No necesitamos colocarlo acá en el dibujo, solo para que recuerden. Entonces, imagínense que acá en la membrana vasolateral, en contacto con la sangre, esta célula folicular va a tener receptor para TSH, que es asociado a proteína GS. Así que, cuando la adenopófisis libera TSH, esa TSH llega por sangre y se une acá. ¿tá? Acuérdense, proteína GS, acuérdense que significa que vamos a estimular a la adenilato ciclasa. Recuerden que la adenilato ciclasa convierte ATP en AMP cíclico y se activa una proteína quinasa A. No quiero que coloquen esto en el dibujo porque ya saben el mecanismo. Estoy repasando nada más. ¿Qué es lo que hace la quinasa? Fosforila proteínas. Adivinen a quién va a fosforilar. Va a fosforilar al NIS. Al fosforilar al NIS aumenta la captación de yodo. Así que
la TSH, la función que tiene es aumentar la captación de yodo. ¿A qué otra proteína vamos a fosforilar? A la tiroperoxidasa. Así que, por lo tanto, vamos a estimular todas las fases de la síntesis de hormonas tiroides. La oxidación, la organificación y el acoplamiento. Se van a fosforilar también a todos los procesos que están acá. Se va a activar entonces la endocitosis, se va a fosforilar la yodo-tirosil deshalogenasa. Así que otra de las funciones que va a tener la TSH es estimular la liberación de hormonas tiroides. Y después, un mecanismo que no lo vamos a ver acá, pero la TSH también va a estimular el aumento del tamaño y el aumento del número de las células foliculares. Dicho de otra manera, aumento del tamaño es hipertrofia, aumento del número es hiperplasia de las células foliculares. Por eso, a lo mejor, una persona que tiene hipotiroidismo tiene disminución del tamaño y del número de células foliculares. Incluso disminuye el número y también el tamaño. Las células que eran cúbicas capaz se vuelvan planas. Por otro lado, si un paciente tiene hipertiroidismo, por ejemplo, sus células foliculares aumentan en cantidad y también de altura, se vuelven más cilíndricas, por ejemplo, porque eso lo hace la TSH. Hay una pregunta que hizo el profe que fue horrible el año pasado, que no sé si, creo que era un paciente con hipotiroidismo y decía que se afectaba. La respuesta correcta era, decía, disminuye el tamaño del coloide, disminuye la cantidad de folículos, y la correcta creo que era disminución del diámetro del coloide, o sea, algo así creo que decía, no me acuerdo. Pero era una pregunta re fea porque no se entendía cuál era la correcta. Pero básicamente, la TSH estimula todas esas funciones que yo les estaba contando. Ahora sí, dijimos que la TSH era estimulada por las células tirotrofas de la adenohipófisis. Su mecanismo de acción, como ya vimos, era por un receptor asociado a proteína GS, ¿cierto? Y las funciones son las que les nombré recién. Estimular al NIS, o sea, al cotransportador sodio-yodo, lo cual estimula la captación de yodo. Estimular a la tiroperoxidasa, así que estimula todas las fases de la síntesis de T3 y T4. Estimular la liberación de T3 y T4 a sangre. Y estimular la hiperplasia, es decir, el aumento del número, y la hipertrofia, es decir, el aumento del tamaño de las células foliculares. Así que fíjense, todo eso hizo la TSH, o sea que todo lo que le expliqué lo estimuló la TSH como vimos recién. Perfecto, entonces. Recuerden, ya liberamos a sangre T3 y T4. 93% de T4, 7% de T3. ¿No? Así que vamos a ver cómo se van a transportar estas hormonas en sangre. ¿No? Así que acá les puse. En cuanto al transporte de hormonas tiroides en sangre, ya sabemos que las hormonas tiroides T3 y T4 son liposolubles, así que van a tener que circular unidas a proteínas transportadoras. El tema es el siguiente. Fíjense acá. T3 dijimos que representa el 7% de las hormonas tiroides en sangre, que es lo que se liberó, y T4 representa el 93% de las hormonas tiroides en sangre. Y ahí capaz que ustedes le estén explicando al profe y él les pregunte por qué. ¿Por qué se secreta hacia la sangre más cantidad de T4 que de T3? Y es por lo que les voy a explicar ahora. Las proteínas transportadoras tienen más afinidad por la T4 que por la T3. Dicho de otra manera, la T4 se transporta mejor con las proteínas transportadoras y por lo tanto, yo ya les había contado esto en generalidades. Cuanto mayor porcentaje de proteína, cuanto mayor porcentaje de hormona esté unido a proteína transportadora, más vida media va a tener esa hormona. ¿Tá? Fíjense qué es lo que van a ver acá. Entonces, tengo más T4 en sangre que T3. ¿Por qué? Porque la T4 tiene mayor porcentaje unido a proteína transportadora y va a durar más tiempo en sangre. Veamos si es cierto. En cuanto a la T3, fíjense, el 99,7% de la T3 está unida a proteínas transportadoras. Solamente el 0,3% está libre en plasma. Veamos T4. Es altísimo el porcentaje, pero
Fíjense lo que hace una pequeña variación de porcentaje. 99,7% en el caso de T3. Fíjense, T4 está casi en un 100% unida a proteínas transportadoras. 99,96% de la T4 está unida a proteínas transportadoras. Por lo tanto, solamente un 0,04% está libre en plasma. ¿Tienen que saber esos porcentajes? Sí, tienen que saber. Al profe le gusta tiroides. Lo más que puedan estudiar, lo más fino que sepan, mejor todavía. ¿Ah? Que es lo que él va a prestar mucha atención. Así que, como pueden ver, parece que no es mucho el porcentaje, pero T4 está casi en un 100% unida a proteínas transportadoras. ¿Ah? Y fíjense cómo eso es muy importante, ya que la T3 tiene un tiempo de latencia de 6 a 12 horas y la T4 tiene un tiempo de latencia de 2 a 3 días. ¿Qué era el tiempo de latencia? El tiempo que circula la hormona sin soltarse de la proteína y por lo tanto todavía no va a poder ingresar a los tejidos para ejercer su mecanismo de acción. Así que la T3 anda dando vueltas por ahí sin unirse a su receptor 6 a 12 horas. Después recién empieza a actuar. La T4 en cambio 2 a 3 días circula. Después recién empieza a actuar. ¿Qué está indicando eso? Que en el caso de la T4 las proteínas transportadoras tienen más afinidad. No quieren soltar a la T4. Y después, finalmente, lo más importante, la vida media. Fíjense que la T3 tiene su vida media en sangre de 2 a 3 días. 6 a 12 horas tarda, circula sin actuar, o empieza a unirse lentamente a sus receptores. Así que su vida media es de 2 a 3 días. En cambio, la T4 tiene un tiempo de latencia de 2 a 3 días. Fíjense, la T3 ya terminó de actuar y la T4 ni empezó. Por eso es importante que haya más T4 en sangre. Fíjense que la vida media de la T4 es de 10 a 12 días. Entonces, vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Por qué hay más cantidad de T4 que de T3 en sangre? Porque la T4 se transporta mejor unida a las proteínas transportadoras. O sea, las proteínas transportadoras tienen más afinidad por la T4. Y gracias a esto, la T4 tiene más vida media. Significa esto que me va a producir más función en el organismo, más efectos. Y ahora tenemos un problema. Otra pregunta de examen. Los tejidos, no las proteínas. Los tejidos, ¿por quién tienen más afinidad? Por la T3. Entonces, en sangre necesito que haya más T4 que T3. Dentro de los tejidos necesito que haya más T3 que T4. Así que vamos a ver enseguida que una vez que la T4 ingrese a un tejido, ahí se tendrá que convertir a T3, porque la T3 es la que se va a unir al receptor de la hormona. La T3 es la que va a realizar el feedback negativo. Así que en sangre tiene que haber más T4 que T3 por la afinidad que tiene por las proteínas transportadoras. Pero en los tejidos tiene que haber más T3 que T4, porque la T3 es la que va a unirse al receptor y producir el efecto biológico. ¿Tá? Que yo les puse acá por las dudas para que no confundan. Fíjense, la T3 tiene poca afinidad por las proteínas, por lo que pueden ver acá, pero mucha afinidad por los tejidos en su interior. La T4, en cambio, como pueden ver, tiene mucha afinidad por las proteínas transportadoras, por eso se transporta en mayor porcentaje, pero tiene poca afinidad por los tejidos. ¿Tá? Esos detalles son los que no se tienen que olvidar. A ver. Ahí dice, entonces, por eso T4 no hace feedback negativo por la afinidad por los tejidos. Exactamente, exacto. T3 es la que hace el feedback negativo, porque es la que termina actuando en los tejidos. Ambas ya vamos a estudiar. T3 y T4 ingresan a los tejidos, pero una vez que estamos dentro de la célula de los tejidos, la mayor parte de T4 se convierte en T3. Eso pasa ya dentro del tejido. Pero en sangre tiene que haber más T4 que T3. Otra pregunta de examen. Cuando a un paciente le saco sangre, ¿qué es lo que voy a medir? Obviamente T4, porque es la que más está en sangre. Pero la T4 que se mide es la T4 libre. O sea, esto se mide en sangre para saber si el paciente tiene hipo o hipertiroidismo. ¿Tá? Entonces, en un análisis de sangre, se dosa T4, ya sabemos, porque hay más en sangre. Pero ¿qué T4? Se dosa T4 libre. Si se fijan en algún examen, voy a ver si encuentro el mío para mañana, no me acuerdo si lo tengo por acá. Siempre en los exámenes de laboratorio dice T4 libre.
es esta. Yo sé que es bajo el porcentaje, pero piensen en esto. Si esta está baja o alta, significa que la que está unida a proteínas también, y la T3 también va a estar de la misma manera. O sea que esta representa a todas. ¿Tá? Porque a veces el profe pregunta, si T4 está alta, ¿cómo está T3? Y alta también, porque van de la mano. Las dos se liberan juntas. Así que no va a cambiar. Voy a dosar T4 porque dura mucho tiempo en sangre, pero doso la libre, la que no está unida a proteína. Eso es lo que se hace en un laboratorio, ¿no? Con esa cantidad ya está bien. Dije proteínas transportadoras. Bueno, ¿cuáles son esas proteínas? Son 3 proteínas transportadoras. Tenemos 3 proteínas transportadoras. Una de esas proteínas, la más importante, es la TBG. ¿Qué significa TBG? Globulina ligadora de hormonas tiroides o globulina transportadora de hormonas tiroides, como quieran. En segundo lugar de importancia tenemos a la TBPA, que hoy en día ya no se la llama más así, ya se la llama más TTR. ¿Ah? Por las dudas les puse los dos nombres. ¿Qué significa TBPA? Prealbúmina transportadora de tiroxina. Eso significa TBPA, pero hoy en día ya no se la suele llamar más así, se la llama más TTR, es decir, transtiretina. Es la segunda en importancia dentro de las proteínas transportadoras. Y en tercer lugar, fíjense que tenemos a la albúmina. Así que, este cuadrito que les estoy mostrando lo saqué del Base Taylor. Les muestro más o menos la estructura que tienen las 3 proteínas, cuánto tiempo duran en sangre y más o menos qué porcentaje me transportan de T3 y T4. Fíjense que la TBG, es decir, la globulina transportadora de hormonas tiroides, es una glucoproteína, la transtiretina es una proteína y la albúmina también es una proteína, como ya sabemos. En cuanto a la concentración en sangre, fíjense que obviamente la que más está en sangre es la albúmina. Ya sabemos que su valor en sangre es de 3,55 gramos por decilitro. La transtiretina, fíjense que está en 25 miligramos por decilitro y la TBG es la que está en 1,5. Pero, si nosotros miramos diríamos, la albúmina es la que más transporta hormonas. En realidad la albúmina está en mayor cantidad en sangre, pero no tiene tanta afinidad por la hormona. Así que la la TBG, fíjense que está en concentraciones más bajas, pero es la que más afinidad tiene. Así que cuidado con esos números. ¿Ah? En cuanto al porcentaje de transporte en sangre de las hormonas, fíjense, la TBG va a transportar. Fíjense, tiene un poquito más de afinidad por la T3 que por la T4, ¿ven? Transporta 80% de T3, 68% de T4. ¿Ah? La transtiretina transporta 9% de T3, 11% de T4, y la albúmina transporta 11% de T3, 20% de T4. ¿no? Obviamente, al sumar el porcentaje, siempre la T4 tiene un poco más de porcentaje que la T3. De última, estos porcentajes, si no quieren, no hay problema, ¿tá? Si quieren esto, la verdad que no he visto que el profe tome estos porcentajes, pero sí, qué estructura tiene la proteína, valor normal de sangre, y la afinidad, acá está por la T3 y la T4, ¿tá? La TBG tiene, fíjense, alta afinidad, tanto por la T3 como por la T4, por eso es la más importante. La transtiretina tiene muy baja afinidad por la T3 y afinidad media por la T4, y la albúmina tiene baja afinidad por ambas. ¿tá? Así que eso sería, así que la TBG es la más importante porque tiene mayor afinidad, como pueden ver en los porcentajes, por T3 y por T4. ¿tá? Perfecto. Así que yo diría de última la estructura de las proteínas, valores normales en sangre y cuál es la más importante, la que está en segundo lugar y la albúmina siempre por último. Y en general, si le hablan al profe de esto, ¿cuál tiene más afinidad por las proteínas y cuál tiene más afinidad por los tejidos? Creo que eso es lo que él más quiere escuchar. Y esto sí, esto que les terminé de explicar recién, sí, con los porcentajes, con todo esto completito, quiero que sepan. ¿tá? Los nombres de las proteínas transportadoras también está bueno. Y si este cuadrito, si no les queda, creo que no hay tanto problema porque así el profe no les va a preguntar. ¿tá? En cuanto al mecanismo de acción de las hormonas tiroides, ya habíamos estudiado el otro día que las hormonas tiroides, al ser liposolubles, actúan en receptores intracelulares.
Recuerden que el receptor que es el receptor para las hormonas tiroides es intracelular nuclear. Y algo que les tengo que recordar es que este receptor, a diferencia del que era para hormonas esteroides, está formado por 2 unidades proteicas. Creo que el otro día ya les adelanté, pero ahora lo vamos a explicar mejor, ¿no? El receptor intracelular nuclear, fíjense que tiene 2 unidades. Una que es el receptor propiamente dicho, que es donde se va a unir T3, fíjense. Y el otro es el receptor retinoide X, más conocido como RXR, que ese es el que se va a encargar de activar al ADN, o sea, activa a ese segmento específico o elemento específico de respuesta a las hormonas tiroides. El SHRE o ERH, yo les dije que podían llamarle como ustedes querían. Obviamente, al ser un receptor intracelular nuclear, estimula la síntesis proteica y ya vamos a ver eso, qué funciones nos permite realizar. Así que vamos a repasar en nuestro pizarrón cómo era el mecanismo de acción de estas hormonas tiroides. Perfecto, entonces. Entonces, vamos a suponer que acá tenemos nuestra membrana plasmática, ¿no es cierto?, de nuestro órgano blanco, de nuestro órgano diana, perdón, de nuestros tejidos, no órgano blanco diana, y tenemos, acá tenemos T4, acá tenemos T3, ¿no? T4 ya sabemos que es liposoluble y T3 también, es decir, ambas, así como salieron de la glándula tiroides sin problema, pueden ingresar a los tejidos también sin problema, es decir, por transporte pasivo, difusión simple a través de la bicapa lipídica. Así que, sin problema, fíjense cómo T4 ya ingresó a la célula y T3 también. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Dijimos que en sangre estaba bueno, o sea, en el LEC, estaba bueno que haya más T4 que T3, pero dentro de los tejidos no. Así que, por lo tanto, la mayor parte, el 90% de T4, se va a convertir en T3. La enzima que se va a encargar de esto, ya la vamos a repasar en un rato, así que no se preocupen, se llama 5' desyodasa o 5' desyodinasa, como quieran. Ya les advierto desde ahora, no es lo mismo una 5 desyodasa que una 5' desyodasa. No es lo mismo, ya les digo desde ahora, producen sustancias diferentes y es lo que vamos a estudiar. Así que tengan cuidado con eso. Entonces la T4, ni bien ingresa al tejido, es atacada por la 5' desyodasa y se convierte a T3. Como dice su nombre, ¿qué es lo que hace de esta desyodasa? Le saca un yodo a la T4 y la convierte en T3. Así que dentro del tejido se va a formar mucha cantidad de T3. Esta T3 ahora se tiene que unir a su receptor, que recuerden que está en el núcleo. Así que vamos a suponer que acá tenemos supongamos que acá tenemos la membrana nuclear, como siempre. Dentro de la membrana nuclear, entonces, tenemos a nuestro material genético, es decir, a nuestro ADN. Y recuerden, dentro de este ADN, de este material genético, ahí estaba ubicado el receptor. Así que vamos a tener acá nuestro receptor. Recuerden que el receptor estaba formado por 2 unidades. El receptor propiamente dicho, a donde se va a venir a unir nuestra T3, y el receptor retinoide X, que cuando se una a la T3 va a ser el encargado de activarme, ¿no es cierto?, a esta porción del ADN que es específica para hormona tiroides. Así que, por lo tanto, una vez que se formó gran cantidad de T3, la T3 ingresa al núcleo y se ubica entonces sobre su receptor propiamente dicho. Ahí el receptor propiamente dicho me activa al receptor retinoide X y el receptor retinoide X me activa a este elemento específico de respuesta a la hormona tiroides, es decir, el ERH o SHR, como ustedes le quieran llamar. Al activarse el ADN, el resto de la historia ya lo sabemos. Se va a estimular entonces la duplicación
del ADN, luego se va a producir el siguiente paso, que es la transcripción a ARN mensajero o la síntesis de ARN mensajero. Y acá lo tenemos. Recuerden que el ARN mensajero a continuación sale del núcleo y se va a producir la síntesis de proteína en los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso. Así que ese ARN mensajero en los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso se produce el último paso, que es la síntesis proteica o traducción proteica, como ustedes quieran. Y esa va a ser la función entonces de estas hormonas tiroides. Ahora, ¿qué proteínas se habrán sintetizado acá? Y eso, ¿qué funciones me va a permitir realizar? Es lo que tenemos que estudiar también. Así que ahora vamos a ver cuáles son las funciones de las hormonas tiroides y no se preocupen que ya voy a volver a este tema, ¿tá? Pero lo vuelvo a recalcar, es muy importante. 5'-desyodasa. No es lo mismo que 5'-desyodasa. Ya les muestro la diferencia. Otra cosa, seguramente habrán escuchado nombrar a la T3 y seguramente por ahí habrán leído o habrán visto en algún examen que el profe preguntó acerca de la T3 reversa, que tampoco es lo mismo que la T3. Entonces, 5'-desyodasa no es lo mismo que 5'-desyodasa. T3 no es lo mismo que T3 reversa o también llamada RT3. No es lo mismo. Ya les cuento cuáles son esas diferencias importantes por ahí en algunas preguntas de examen, ¿no? Pero ya vamos a llegar ahí. Como son términos medio parecidos a veces. Perfecto, entonces. A ver. Perfecto, acá estaba lo que les había dicho hace un ratito. Fíjense, tenemos el mecanismo de acción que les había explicado hace un rato, ¿no? Pero lo repasamos más en detalle. ¿No? Perfecto. Ahora, veamos. Perdón. Veamos cuáles son las funciones de estas hormonas tiroides. A mí me gusta empezar siempre con el metabolismo de hidratos de carbono, lípidos y proteínas. ¿Por qué? Porque la hormona de crecimiento también tenía el mismo metabolismo, o sea, las mismas funciones. Eso es lo que ustedes tienen que ir comparando. Ven que ahora voy a volver a hablar del metabolismo de las proteínas, de los hidratos de carbono y de los lípidos. Tienen que saber bien esa diferencia entre hormona de crecimiento, hormona tiroidea y cortisol, porque eso el profe lo que él busca que ustedes eso sepan. ¿Ah? Cuando él dice que quiere que piensen es porque les va a preguntar cosas que se relacionan. Entonces, empecemos por el principio. Una de las funciones que van a tener las hormonas tiroides es en el metabolismo de las proteínas. ¿Qué es lo que van a hacer en el metabolismo? En primer lugar, aumentan la síntesis proteica. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, aumentan la captación de aminoácidos en los tejidos y esos aminoácidos que captan los tejidos van a los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso y se sintetizan proteínas, o sea, aumenta la traducción a proteínas. Fíjense que estas dos funciones van a tardar minutos en ocurrir, o sea, minutos después de que la T3 ejerció su mecanismo de acción, pasa esto, ¿no? Aumento de la captación de aminoácidos y aumento de la traducción de proteínas. Por otro lado, también aumenta la duplicación del ADN y aumenta la transcripción a ARN mensajero. Esto por ahí tarda 24 a 48 horas en ocurrir, pero es el mecanismo más importante. Es lo más potente que va a ocurrir en este caso. Al mismo tiempo, aumenta el catabolismo proteico. Acá está la primera diferencia. Piensen en lo que les expliqué de hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento aumentaba la síntesis proteica, pero disminuía el catabolismo proteico. Las hormonas tiroides aumentan la síntesis, pero aumentan el metabolismo, el catabolismo, perdón. ¿Tá? Así que ya vayan viendo esto. Entonces, ambas hormonas estimulan el anabolismo. Ambas son anabólicas. Ahora, ¿cuál de las dos es más anabólica? Vamos a poner un experimento. Si a dos personas le inyectamos, a una le inyectamos hormona de crecimiento
y a otra le inyectamos hormona tiroidea. ¿Cuál va a crecer más? A la que se le inyectó hormona de crecimiento. ¿Por qué? Porque la hormona de crecimiento aumentaba la síntesis, pero inhibía el catabolismo. O sea, toda la hormona, toda la proteína que yo sintetice no se va a destruir. En cambio, la hormona tiroidea aumenta la síntesis, pero aumenta el catabolismo también. Así que básicamente se acelera el proceso. Ambos tejidos van a crecer, pero el de hormona de crecimiento va a crecer más. En realidad, si el profe les pregunta, van a ser más finos con la respuesta. Si yo le inyecto a dos personas, a una hormona de crecimiento y ahora hormonas tiroides, ¿cuál va a crecer más rápido? En principio la de hormonas tiroides, porque se acelera el metabolismo. Pero ¿cuál va a terminar creciendo más? La hormona de crecimiento, porque se le inyectó hormona de crecimiento. ¿Tá? Eso es lo que el profe quiere que conteste. Así que, como pueden ver, tanto la hormona de crecimiento como esta estimulan el crecimiento de los tejidos, o sea, tienen efecto anabólico. La hormona de crecimiento tiene más efecto anabólico que la hormona tiroides, pero ambas provocan crecimiento, ¿no? Vamos a ver en cuanto al metabolismo de hidratos de carbono. Fíjense que, repasemos, la hormona de crecimiento disminuía la captación de glucosa por los tejidos, disminuía la glucogenogénesis, disminuía la glucólisis, aumentaba la glucogenólisis y aumentaba la gluconeogénesis. Eso es todo lo que hemos dicho en hormona de crecimiento. Por lo tanto, todos esos procesos nos llevaban a hiperglucemia. Es una hormona hiperglucemiante. En el caso de las hormonas tiroides, fíjense que hacen todo lo opuesto. Aumenta la captación de glucosa por los tejidos. Toda esa glucosa que se capta por los tejidos sirve para hacer glucólisis. Fíjense, aumenta la glucólisis. Y si me sigue sobrando glucosa, aumenta la glucogenogénesis. Así que, por lo tanto, si yo estoy ocupando glucosa, si estoy captando glucosa, al principio disminuye la glucemia. Ya le digo por qué al principio. Tiene un efecto hipoglucemiante en principio. ¿Tá? Si vemos las patologías, vamos a ver que a veces puede ser hiperglucemiante. ¿Tá? Pero hormona de crecimiento es hiperglucemiante, esta es hipoglucemiante. Ambas son anabólicas. ¿Tá? En cambio, en cuanto a la glucemia, hormona de crecimiento es hiperglucemiante, esta es hipoglucemiante. Si pensamos en el metabolismo de los lípidos, vamos a ver que en el tejido adiposo, la hormona de crecimiento estimula la lipólisis, las hormonas tiroides estimulan la lipólisis, es decir, la degradación de triglicéridos a glicerol y ácidos grasos. Por lo tanto, si yo hago mucha lipólisis, el paciente desciende de peso, porque, fíjense, se estimula mucho la síntesis proteica, aumenta la masa magra y disminuye la masa grasa. Por eso el paciente baja de peso. Todos los triglicéridos que se degradan a ácidos grasos y glicerol, fíjense que aumentan los ácidos grasos en sangre y también se vio que aumentan los fosfolípidos en sangre. ¿No? Ahora, uno dice, bueno, seguramente todos los lípidos van a estar aumentados en sangre. No, aumentan los ácidos grasos y aumentan los fosfolípidos. El colesterol disminuye en sangre y tiene su explicación. Yo hace un ratito les dije que las hormonas tiroides estimulan la síntesis proteica. Bueno, ¿qué proteína se sintetiza en el hígado en gran cantidad? Los receptores de LDL. El hígado los sintetiza mucho. Entonces, si aumenta la síntesis de receptores de LDL, que son proteínas, aumenta la captación de colesterol por el hígado. Por eso disminuye la colesterolemia. Por lo tanto, vayan pensando en que todo lo que yo les voy diciendo se va a alterar en un paciente con hipohipertiroidismo. Piensen en esto. Si estoy diciendo que se estimula la síntesis, por ejemplo, que se aumenta el catabolismo, si el paciente tiene hipertiroidismo, y va a haber mucho catabolismo, por ejemplo. ¿Tá? Si digo que, por ejemplo acá, si digo que el hígado capta mucho colesterol habitualmente,
Si el paciente tiene hipertiroidismo y va a captar más colesterol el hígado, va a bajar más el colesterol. Ahora, si el paciente tiene hipotiroidismo y el colesterol va a estar alto porque el hígado no va a captar ese colesterol. Entonces, como siempre les digo, las enfermedades son fáciles si piensan en las funciones normales. Esas son las que se van a alterar y ahí sí le vamos a poner nombre y apellido a los síntomas. Básicamente es eso. Repasemos. En cuanto al metabolismo de proteínas, tanto la hormona de crecimiento como las hormonas tiroides son anabólicas. ¿Cuál de las dos es más anabólica? La hormona de crecimiento. Vamos en cuanto al metabolismo de hidratos de carbono. La hormona de crecimiento es hiperglucemiante. Las hormonas tiroides son hipoglucemiantes. En cuanto al metabolismo de lípidos, ambas son lipolíticas, es decir, ambas estimulan la lipólisis, ¿no? O sea que el paciente desciende de peso en ambas. En el caso de la hormona de crecimiento, solo aumentaban los ácidos grasos en sangre. Acá aumentan ácidos grasos y aumentan fosfolípidos, pero recuerden que disminuye colesterol. Cuestiones a tener en cuenta en un laboratorio. Perfecto. Yo siempre, como les dije, pongo primero las funciones de metabolismo de hidrato de carbono, lípido y proteína, porque quiero que comparen con las otras hormonas que vamos dando, por ejemplo, hormonas de crecimiento. Pero, si ustedes me tuvieran que decir cuál es la función más importante de las hormonas tiroides, es esta que les voy a contar ahora, que es la del metabolismo basal. Esto es lo que me explica casi todos los síntomas que suelen tener los pacientes con hipo o con hipertiroidismo. Entonces, otra de las funciones, en realidad, la función más importante que tienen las hormonas tiroides es el aumento del metabolismo basal o el índice metabólico en reposo, digamos. ¿Ah? Recuerden que el metabolismo basal es el metabolismo del organismo en reposo. ¿Ah? O sea que si yo estoy durmiendo, por ejemplo, es lo que trabajan mis células mientras duermo, cuando no estoy haciendo nada, ni ejercicio, ni nada, ni ningún movimiento. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer las hormonas tiroides? Las hormonas tiroides lo que hacen es aumentar en un 60 a 100% el metabolismo basal. Para que ustedes tengan una idea, es la velocidad con la que va a funcionar mi cuerpo, ¿no es cierto? Piensen en esto. Si yo tengo hipertiroidismo, la velocidad con la que va a funcionar mi cuerpo va a ser mayor. Está acelerado mi organismo, mi metabolismo. Si tengo hipotiroidismo, mi metabolismo va a funcionar más lento. Es como que un auto esté preparado para ir siempre a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Entonces, si va a menos de esa velocidad, y bueno, ¿ya? Hablaríamos de un hipotiroidismo. En el hipertiroidismo es como que si el auto fuera a mayor velocidad. Ahora, la pregunta es ¿por qué? El profe, esto se cansó de preguntar en los orales, se cansó. Hay muy pocas personas que le pudieron contestar esto que él quería saber. No sé por qué motivo. Bueno, los chicos con los que tuvimos clases sí, pero el resto de los chicos como que él decía, bueno, pero ¿por qué en el hipotiroidismo está disminuido el metabolismo? Explícame el mecanismo fisiológico, ¿tá? De por qué está alterado el metabolismo. ¿Tá? Fue muchas veces pregunta de examen oral y no costó explicar, no sé por qué. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Les dije hace un rato que las hormonas tiroides estimulan la síntesis proteica. Bueno, resulta ser que una de las proteínas que se sintetiza mucho es la bomba de sodio-potasio ATPasa, así que ahí empieza el tema. Las hormonas tiroides hacen que se sinteticen en las células del cuerpo muchas bombas de sodio-potasio ATPasa. Recuerden, esas bombas gastan mucho ATP. Cada bomba gasta un ATP porque es transporte activo primario. Así que si aumenta la cantidad de bombas de sodio, potasio, ATPasa que yo tengo en el cuerpo, se va a gastar más ATP por esas bombas. Si se gasta más ATP, las mitocondrias van a tener que reponer ese ATP, o sea que van a tener que trabajar más para reponer ese ATP. ¿Eso a qué me va a llevar? A que las mitocondrias aumenten el número, o sea, aumente el número de mitocondrias para tratar de reponer todo ese ATP que se está gastando, pero las propias mitocondrias también aumentan en tamaño. Recuerden, al aumento del número le vamos a llamar hiperplasia. Al aumento del tamaño le vamos a llamar hipertrofia. Así que, vuelvo a repetir, se sintetizan muchas bombas de sodio, potasio, ATPasa en el organismo. Esto hace que se gaste más ATP y que las mitocondrias tengan
que trabajar más para reponer este ATP. Por lo tanto, en primer lugar se va a producir una hiperplasia mitocondrial, es decir, el aumento del número de mitocondrias, y si aumenta el número de mitocondrias, aumenta la síntesis de ATP, que estaba faltando. Y si aumenta la síntesis de ATP, que es la energía, el combustible que necesita el organismo, ese organismo va a trabajar más. Por eso aumenta el metabolismo basal. ¿Ah? O sea, la causa es la consecuencia. ¿Ah? Es decir, aumenta la síntesis de ATP, lo cual acelera el metabolismo, pero a su vez ese ATP hace que se gaste más ATP y que las mitocondrias tengan que aumentar el número. ¿Ah? Así que es un círculo vicioso. El tema es el siguiente. Hay algunas mitocondrias que van a aumentar en tamaño. Eso se llama hipertrofia mitocondrial. Para que ustedes me entiendan lo que estoy diciendo acerca de la hipertrofia, les muestro lo siguiente. Esperen que prendo acá mi luz. Está relacionado con bioquímica igual, así que ya me van a entender porque ya lo estudiaron en bioquímica esto. ¿Verdad? Entonces, quiero que se imaginen lo siguiente. Esta es una mitocondria normal, ¿no es cierto? ¿Ven? Tenemos la mitocondria, recuerden, membrana, acá está la membrana mitocondrial interna con los pliegues, está perfecto. Esta es una mitocondria normal. Cuando yo les digo que hay hipertrofia mitocondrial, es que la mitocondria aumenta de tamaño, ¿no es cierto? Y uno dice, bueno, listo, la dibujo más grande y ya está. No. Cuando la mitocondria aumenta de tamaño, se pierden estos pliegues que tiene la membrana mitocondrial interna. O sea, en vez de tener así bien todos los pliegues, queda algo así. Y uno dice, bueno, ¿y a mí para qué me sirve saber esto? Recuerden ustedes que en todos estos pliegues están todos los mecanismos que estuvieron estudiando en el metabolismo oxidativo. Por ejemplo, la cadena transportadora del ciclo de Krebs está pegado a la cadena transportadora de electrones. La cadena transportadora de electrones está al lado de la fosforilación oxidativa. Los mecanismos están bien acoplados. ¿Qué pasa cuando ocurre una hipertrofia mitocondrial? Como desaparecen los pliegues, imagínense que el ciclo de Krebs me va a quedar por acá, la cadena transportadora de electrones me va a quedar lejos del ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa me va a quedar lejos de la cadena transportadora. O sea, se va a producir un desacople entre los mecanismos del metabolismo oxidativo. ¿Conocen ese término? Ustedes en bioquímica estudiaron sustancias o mecanismos desacoplantes. Vieron fármacos que eran desacoplantes o creo que enfermedades. Esto lo dieron, me parece que primera o segunda era de bioquímica. Bueno, ya saben entonces lo que es un mecanismo desacoplante. Básicamente hace esto. Entonces, ¿qué pasa? Si los mecanismos estaban bien acoplados, tenía mucha energía. Ahora, si los mecanismos se desacoplan, ¿qué va a ocasionar esto? Que gran parte de esa energía se pierda en forma de calor. Por lo tanto, si se produce la hipertrofia mitocondrial, se desacoplan los mecanismos del metabolismo oxidativo, como ustedes ya estudiaron en bioquímica, así que ya lo conocen. Y por lo tanto, cada vez que había un desacople del metabolismo oxidativo por un fármaco, en este caso por el aumento del tamaño de la mitocondria, esto hace que gran parte de la energía se pierda en forma de calor. O sea, aumenta la producción de calor, es decir, la calorigénesis. Por lo tanto, el calor, el aumento de la temperatura, aumenta la permeabilidad de la membrana plasmática, lo cual aumenta también el metabolismo basal. Si ustedes le explican esto al profe, esto es lo que él quiere saber. Y era como que no había nadie que le cuente esto en el oral. Así que por eso les digo, el profe quiere que le cuenten esto en el oral. ¿Cuál es la principal función de las hormonas tiroides? Aumento del metabolismo basal, perfecto. ¿Cómo? Eso era lo que costaba. Todos sabían, aumento el metabolismo basal, o sea, el organismo va más rápido, va más lento. ¿Pero por qué? Bueno, esto tienen que saber, ¿tá? Es re importante. Así que todo empezó, la historia comenzó con el aumento de una proteína, ¿tá? Que es la bomba, y ahí llegó a todo lo demás. Y ahora, ¿por qué es tan importante esto que les digo? Porque el aumento o disminución del metabolismo basal me permite explicar todos los síntomas que van a haber en un hipo o en un hipertiroidismo. Fíjense qué interesante. Así que a partir de ahora, todas las funciones que les voy a contar es, ¿qué pasaría si el paciente tiene hipo o tiene hiper? Y después van a ver que voy a explicarles iguales enfermedades. Así que, metabolismo de hidrato de carbono, lípidos y proteínas, el consejo, comparen con hormona de crecimiento.
metabolismo basal, sépanlo súper bien para explicar, porque el profe siempre toma en los orales, y a partir de acá, por ejemplo, si tenemos hipertiroidismo, va a aumentar tal función en el aparato digestivo. Si tenemos hipo, disminuye. Eso es lo que vamos a ir haciendo, ¿tá? Y después nos queda estudiar las enfermedades. No se preocupen. Cuando estudiemos hipo o hipertiroidismo, esto les repito de vuelta en un esquema, como para que se lo puedan explicar al profe, ¿tá? Entonces, el aparato digestivo, por ejemplo, si el paciente tiene hipertiroidismo, imaginen que aumenta el metabolismo del tubo digestivo. Por ejemplo, aumenta el peristaltismo intestinal. Nosotros habíamos dicho en la clase de digestivo que si aumenta el peristaltismo intestinal, los nutrientes, el jugo que está pasando por el tubo digestivo va demasiado rápido y los enterocitos no alcanzan a absorber todo. Por eso el paciente va a tener diarrea. Eso lo habíamos dicho en la clase de diarrea justamente. Ahora, en el hipotiroidismo, por ejemplo, está disminuida la velocidad de los movimientos, está disminuida la propulsión de los alimentos en el tubo. Por lo tanto, si está disminuido el peristaltismo intestinal, a los enterocitos del intestino delgado, sobre todo, le doy mucho tiempo a absorber agua, a absorber electrolitos. Por lo tanto, el paciente va a tener constipación o estreñimiento. Es decir, la materia fecal demasiado, con mucha consistencia, demasiada, y el paciente puede llegar a pasar más de 3 días que no va al baño. Eso en el aparato digestivo. Bueno, esto es fácil. En el aparato cardiovascular, si el paciente tiene hipertiroidismo, imagínense que está aumentado el metabolismo en el corazón. Por lo tanto, si pensamos en nódulo sinusal, aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? ¿Ah? Va a estar acelerada la DD del potencial de acción de respuesta lenta, ¿no es cierto?, en el nódulo sinusal. Si pensamos en el músculo estriado cardíaco, va a estar aumentada la contractilidad. Tanto si aumenta la frecuencia cardíaca, recuerden que me aumenta el gasto cardíaco. Si aumenta la contractilidad, aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco también, ¿no? Y si aumenta el gasto cardíaco, sabemos que me aumenta el flujo sanguíneo a los tejidos por la ley de Darcy, ¿no? La ley de Darcy que ya vimos en cardio. Ahora, ¿cómo va a estar la presión arterial? Que eso es lo que por ahí cuesta un poco entender. A ver. Dice Thais, en eso del metabolismo basal que aumenta la síntesis de bombas y así aumenta el metabolismo basal, ¿es la explicación del hipertiroidismo? Y el lipo es todo al revés y disminuye, es eso. No. La explicación de por qué tenemos la velocidad es esta. No hipo ni hiper, no. Es por qué nuestro metabolismo basal tiene la velocidad que tiene. Si tenemos hipertiroidismo, empeora esto que ya expliqué, aumenta. Si tengo hipotiroidismo, disminuye esto que ya expliqué. ¿Ah? Pero esto es la explicación de la velocidad normal de metabolismo que nosotros tenemos en reposo. ¿Tá? En el hiper esto empeora, aumenta mucho más de lo que ya está acá. En el hipo disminuye. Acá no estamos en esta función 4, no estamos explicando ni por ni hiper, sino que estamos explicando lo normal en el cuerpo. Ahora, a partir de aparato digestivo, sí, si tengo hipo o si tengo hiper, sí, ya empieza a verse los síntomas. ¿Ah? Perfecto. Buenísimo. Ah, pregunta de examen. ¿Cómo está la presión arterial en el paciente? Y uno dice, no, pero fíjense lo que pueden pensar. Si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. En realidad no. La presión, la PAM, se mantiene relativamente normal. ¿Por qué? Piensen en esto. ¿Está bien? El corazón está bombeando más sangre, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dije acá? Según esto, vamos a ir anotando. El corazón está bombeando más sangre, así que, según esto que estoy diciendo, tiene que aumentar, ¿no es cierto?, la presión arterial. Vamos hasta ahí. Hasta ahí, por la lógica, sí, perfecto. Pero, recuerden, nuestros tejidos están gastando más oxígeno. Recuerden, si mi tejido tiene mayor metabolismo, ¿qué quiere decir esto? Que gasta más oxígeno y produce más dióxido de carbono. Y esto termina provocando vasodilatación arterial. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esto en cardio? Esto se llamaba hiperemia activa. Hiperemia activa, que es un mecanismo de autorregulación que tienen los tejidos. Así que, si un tejido tiene mucho metabolismo, gasta
mucho oxígeno, produce mucho dióxido de carbono y esto me lleva a vasodilatación arterial. Recordemos entonces la ley de Poiseuille. Si yo hago vasodilatación arterial, que es disminución del radio, según la ley de Poiseuille, si yo hago vasodilatación, que es aumento del radio, según la ley de Poiseuille, disminuye la resistencia periférica total y esto me aumenta el flujo sanguíneo periférico. Así que, por la vasodilatación, baja la presión arterial. Entonces, el corazón está bombeando más sangre, lo cual no aumenta la presión. Pero al mismo tiempo hay mucha vasodilatación arterial y disminución de las resistencias periféricas, lo cual me baja la presión arterial. Por eso, la PAM se mantiene relativamente normal. ¿Ya? Puede ser que el paciente tenga hipertensión, sí, puede ser, pero lo más común es que la PAM esté normal. ¿Ya? Entonces, aumenta la presión arterial por lo que hace el corazón, pero disminuye la presión arterial por lo que está pasando en las arterias. Por eso, la menos correcta de todo lo que pasa en el corazón, tengan en cuenta, porque el profe ya ha preguntado varias veces, la PAM se mantiene relativamente normal, ¿no? Por ejemplo, hay algunos pacientes que sí tienen hipertiroidismo. Hay algunos pacientes con hipertiroidismo que sí tienen hipertensión, pero no es lo más común. Lo más común es que tengan taquicardia, por ejemplo, que es lo que estamos viendo acá, pero no hipertiroidismo, ¿no? A ver. Sí, repito, es cardio, ¿eh? Si algún término de los que digo no se acuerdan, cardio, porque el profe tranquilamente dice, bueno, ¿y cómo está? ¿Y por qué el gasto cardíaco está así? Ahí se puede hacer una fiesta el profe, ¿ah? Pasó, ¿no es cierto? Así que les digo, ¿ah? Entonces, ¿qué va pasando en el corazón? Vamos de vuelta. En el nódulo sinusal, recuerden que se acelera la despolarización diastólico espontánea del potencial de acción de respuesta lenta. Dicho de otra manera, aumenta el automatismo, aumenta la frecuencia cardíaca. Recuerden ustedes que si aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto. Buenísimo, ¿eh? Al mismo tiempo, ¿qué va a pasar en el músculo estriado cardíaco? Aumenta la contractilidad por el efecto escalera o trepé, ¿no es cierto? Entra más calcio al músculo. Si aumenta la contractilidad, me aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco. Y hasta ahí yo digo, bueno, perfecto, Hermi me dijo, como me enseñó en cardio, si aumenta el gasto, listo, aumenta la presión arterial, perfecto. En realidad no es lo que pasa, pero vamos a suponer que usted dice, sí, Hermi me dijo que siempre que aumenta el gasto, aumenta la presión. Hasta ahí, vamos a suponer que aumenta. Pero, recuerden que al mismo tiempo, los tejidos dijimos que tenían aumento del metabolismo basal, están trabajando más. Así que, ¿qué es lo que va a pasar? Si un tejido, olvídense del corazón, si los otros tejidos están trabajando más, ¿qué significa? Que están gastando más oxígeno. Si están gastando más oxígeno, también están produciendo más dióxido de carbono. Ese oxígeno y ese dióxido de carbono hacen que el músculo liso de las arterias haga vasodilatación. ¿Cómo se llamaba ese mecanismo? Hiperemia activa. ¿Tá? Recuerden que la hiperemia activa significaba aumento del flujo sanguíneo debido al aumento del metabolismo de un tejido. Por ejemplo, el músculo. ¿Se acuerdan que el músculo, cuando hacemos ejercicio, gasta mucho oxígeno, produce mucho dióxido de carbono, y esto me lleva a una vasodilatación, ¿no? Arterial. Así que eso se llama hiperemia activa. Recuerden, por si el profe les pregunta para relacionar con cardio. Ahora, repasemos. Ley de Poiseuille. Si yo hago vasodilatación arterial, es decir, aumento del radio, según la ley de Poiseuille, esto me disminuye las resistencias periféricas totales y por lo tanto me disminuye la presión arterial. Entonces, en conclusión, si el corazón me aumenta la presión, pero la vasodilatación me disminuye la presión, ¿qué pongo? PAM normal, es por eso. Tendría que estar aumentada por el lado de cardio, de corazón, pero tendría que estar disminuida por la disminución de las resistencias periféricas. Entonces, ¿cuál es la correcta? El medio, que es la PAM se mantiene relativamente normal. Esto no es cardio, esto es recontra cardio. Es muy, muy cardio esta cuestión del corazón, ¿está? ¿Se entendió entonces? De todas maneras, el flujo sanguíneo aumenta a los tejidos, ¿no es cierto? Por el aumento del gasto y la vasodilatación. Ahora, la presión arterial
tendría que aumentar por el aumento del gasto. Tendría que disminuir por la disminución de las resistencias periféricas totales. Por eso digo que se mantiene normal. Si este factor me aumenta y este me disminuye, pongo lo del medio, que es PAM normal, ¿no? Relativamente normal. ¿Quedó claro entonces eso? Es muy cardio esta función. Todo cardio en realidad. Ahora, ¿qué pasaría si el paciente tiene hipotiroidismo? Es re cardio. De nada, de nada. Y al profe cuando empiezan a hablar de cosas, están hablando de endocrino, y dicen, no, porque en cardio la ley tanto, él se pone re contento. Van a ver que van a estar 5 minutos en el oral y les va a decir, anda nomás. Así que cuanto más ustedes puedan relacionar, fíjense que yo hablé, y por la ley de Poisson, el profe me dice que tal cosa, se va a poner re feliz él y les va a reaprobar, así fácil, ¿no? Por otro lado tenemos el hipotiroidismo. En el hipotiroidismo va a pasar lo opuesto. Es decir, está disminuido el metabolismo del corazón, ¿no es cierto? Así que, por el nódulo sinusal, si tiene disminuido su metabolismo, disminuye la frecuencia cardíaca y esto me disminuye el gasto cardíaco. Al mismo tiempo, ¿qué está pasando en el músculo estriado cardíaco? Disminuye la contractilidad, por lo tanto, disminuye el volumen sistólico y me disminuye el gasto cardíaco también. Y esto me disminuye el flujo sanguíneo periférico. Por otro lado, como los tejidos tienen menor metabolismo, no están consumiendo tanto oxígeno, ni tampoco están produciendo tanto dióxido de carbono. Así que no necesito hacer vasodilatación arterial como acá, sino que al contrario, voy a hacer vasoconstricción arterial. Recordemos por la ley de Poisson que si yo hago vasoconstricción arterial, es decir, disminución del radio, de manera inversamente proporcional, aumenta la resistencia periférica total. Y recuerden, por la ley de Darcy, si aumenta la resistencia, disminuye el flujo sanguíneo periférico. Es decir, ¿por qué disminuye el flujo sanguíneo acá? Porque disminuye el gasto y porque aumentan las resistencias. ¿Bien? Ya van a ver que esto se ve en la piel del paciente sobre todo. Imagínense, no importa ahora, pero imagínense, si yo estoy diciendo acá en hipertiroidismo que está aumentado el flujo sanguíneo periférico en piel, ¿qué color va a tener la piel del paciente si está con hiper? Y va a estar roja. ¿Qué color va a tener la piel del paciente que tiene un hipo? Si yo digo que está disminuido el flujo sanguíneo periférico, va a estar pálida. Bueno, fíjense que algunos síntomas están muy relacionados con esto. Ya lo vamos a anotar, ya lo vamos a ver. Perfecto. En aparato respiratorio pasa exactamente lo mismo. Imagínense, en el hipertiroidismo va a estar aumentada la frecuencia respiratoria, en el hipotiroidismo disminuida la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Esto tiene que ver con el consumo de oxígeno de los tejidos del organismo, no del pulmón, y la producción de dióxido de carbono. Entonces, vamos de vuelta. Todos los tejidos del organismo están, en el hipertiroidismo, están con mucho metabolismo, están trabajando demasiado. Por lo tanto, si está aumentado el metabolismo de todos los tejidos del cuerpo, aumenta el consumo de oxígeno por esos tejidos y aumenta la producción de dióxido de carbono. Así que vamos a tener baja la PO2 en sangre y alta la PCO2 en sangre. Recuerden que la disminución de la presión de oxígeno o el aumento de la producción de dióxido de carbono me estimula a los quimiorreceptores arteriales de aorta y de carótida. Recuerden que estos van a enviar una señal sensitiva hacia los centros respiratorios, lo cual me va a producir taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria. Si el paciente tiene hipotiroidismo, en cambio, al revés, todos los tejidos del organismo, por esto que dijimos acá, tienen disminuido su metabolismo basal. Por lo tanto, si está disminuido el metabolismo basal, ¿qué significa esto? Que los tejidos van a estar gastando menos oxígeno y también van a estar produciendo menos dióxido de carbono. ¿Esto qué es lo que va a provocar? Que esté aumentada la presión de oxígeno en sangre y disminuida la presión de dióxido de carbono. Por lo tanto, no se van a activar tanto los quimiorreceptores arteriales y por lo tanto la frecuencia respiratoria va a estar más baja que lo habitual. Puede ser que el paciente tenga bradipnea, por ejemplo. ¿Está? A ver, preguntitas.
Hermi, en el hipotiroidismo se hace vasoconstricción. Vamos al revés. ¿Por qué la PAN se mantiene normal? Lo mismo que dije acá arriba, pero al revés. Si yo tengo disminuido el gasto cardíaco, ¿cómo va a estar la presión arterial? Baja. Si yo hago vasoconstricción, ¿cómo va a estar la presión arterial? Alta. Por lo tanto, ¿qué respuesta voy a poner? Normal. La más correcta es lo del medio. Está bien lo que vos dijiste, la vasoconstricción, ¿por qué no me aumenta la resistencia y la presión arterial? Sí, pero al mismo tiempo está bajo el gasto, lo cual me baja la presión arterial, así que ¿qué pongo? Normal. ¿Tá? Es como la respuesta intermedia. ¿Se entendió el por qué? O no, a ver, porque en el hipo y en los... Ajá, uno compensa al otro. Exactamente. Acá tengo el gasto alto, lo cual debería darme presión alta. Pero al mismo tiempo hago vasodilatación que me baja la presión. ¿Qué pongo? Normal. Acá el gasto está bajo, lo que me debería dar presión baja, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo aumento la resistencia, lo que me debería dar presión alta. ¿Y cuál es la correcta? Normal, otra vez. Ahora, yo, por ejemplo, esto es si hablamos de la enfermedad. Hay pacientes con hipertiroidismo que tienen hipertensión. Igual, ¿está? Así que si hay que marcar la correcta, esto es lo que vamos a poner. La realidad por ahí no es lo mismo. Yo, por ejemplo, tenía presión alta y tenía hipotiroidismo. Tenía la presión alta por el hipotiroidismo, así que seguramente en mí predominaba la vasoconstricción. Ahora, en teoría, esto es lo que ocurre en la mayoría de los pacientes. Es como que lo que hace el corazón al mismo tiempo se compensa con lo que hacen los vasos sanguíneos. Por eso la PAM se mantiene relativamente normal. ¿Está? ¿Se entendió entonces el por qué? Eso sí, tuviera que marcar la correcta, ¿no? Perfecto. Sí, yo me acuerdo que este tema lo estudié del Guyton, así está en el Guyton también. Yo me acuerdo que no entendía. Para mí, si yo digo, si el corazón está bombeando más sangre, tiene que haber más presión. Para mí era así y no, resulta que no era. Así que bueno, me costó entender, me acuerdo esta parte porque no me quedaba claro. De nada, de nada. No, lo del cardio me acuerdo que me recostaba, no entendía por qué la presión estaba normal. Perfecto. En el sistema nervioso central, fíjense, en el hipertiroidismo, imagínense que va a haber como hiperexcitación del sistema nervioso central. Acá es más fácil acordarse los síntomas. En el hipertiroidismo, entonces, si está muy excitado el sistema nervioso central, imagínense nuestras neuronas trabajando todo el tiempo, nuestra cabeza pensando todo el tiempo. Lógicamente, no vamos a poder conciliar el sueño, es decir, vamos a tener insomnio. También, si el sistema nervioso estimula mucho a los músculos esqueléticos, va a haber temblores. El individuo va a estar trémulo, ¿qué significa? Que va a temblar. Va a estar irritable. Imagínense que también porque no pudo dormir, que va a tener irritabilidad porque está cansado. Va a tener fatiga porque no pudo dormir bien. Va a tener paranoia, puede llegar a tener calambres y pensamiento disociado. ¿Qué significa el pensamiento disociado? Que a veces el paciente piensa más rápido de lo que puede hablar. Así que por ahí, ustedes cuando lo escuchen hablar, o habla demasiado rápido, o las palabras como que no las termina de decir, que ya está diciendo otra oración, algo así. ¿Ah? O lo peor, ustedes dirán, bueno, estaría buenísimo tener hipertiroidismo porque así estudio más rápido, porque mi mente va más rápido. No, la realidad es que todo lo que ustedes memoricen, cuando estudian, va a quedar en la memoria a corto plazo, pero no va a poder pasar a una memoria a largo plazo, porque va demasiado rápido el pensamiento. Entonces, capaz que yo ahora me estudio algo y me queda enseguida. Mañana ya no me voy a acordar. ¿Por qué? Porque la memoria a corto plazo no se convirtió en memoria a largo plazo. Ese es el problema con el hipertiroidismo. ¿Sí? Ahora, en el caso del hipotiroidismo, imagínense, está muy disminuida la excitabilidad del sistema nervioso central, así que el paciente tiene hipersomnia, lo opuesto al insomnio. Tiene sueños de 15 horas más o menos, se duerme un montón. Y aún así se levanta luego de dormir 15 horas y sigue cansado, y capaz sigue con sueño. A mí me acuerdo cuando recién empecé con el hipotiroidismo, por ahí estaba acá sentada, y me dormía. Estaba estudiando y me dormía. Y dormía y aún así seguía con ganas de seguir durmiendo. Era horrible. ¿Ah?
Es como haber tomado una pastilla, no sé, para dormir, no podía parar. Y aún así, no es que me levantaba súper descansada, no, seguía con sueño y seguía cansada. También va a haber bradipsiquia, es decir, lentitud de pensamiento. Entonces, en el hipertiroidismo, uno parece que memoriza más rápido las cosas cuando estudia, pero luego esa memoria a corto plazo no puede llegar a una memoria a largo plazo. En la bradipsiquia cuesta memorizar las cosas también. O el paciente pierde rápidamente la atención, ¿está? Porque el pensamiento está muy lento. Así que por ahí uno está estudiando y pasa una mosca, como decimos siempre, y ya, listo, ya perdimos el foco de lo que estábamos estudiando. Eso es lo que suele pasar. La verdad que es muy difícil estudiar con hipotiroidismo. Si ustedes miran la libreta de la facu, mis notas se van a dar cuenta el año en el que yo empecé con hipotiroidismo, porque mis notas de las mejores bajaron hasta, y bueno, después, bueno, cuando me mediqué volví a la normalidad, digamos. Pero el estudio, la verdad que, y aún así, aún medicada, las cosas que antes las estudiaba rápido, ahora me cuestan el doble de tiempo. Capaz que antes, por poner un ejemplo, lo que estudiaba en 2 horas, ahora estudio en 4. Queda más lenta la mente por la falta de hormonas. Es increíble, pero es así. El paciente va a estar más aletargado, va a estar más lento. Así que, ¿vieron que yo hablo re rápido cuando me apuro? Yo hablo re rápido. Imagínense que esto es lento. Yo hablaba más rápido todavía. Muy rápido hablaba. Incluso la doctora Bianchei, seguramente la conocen, me hizo hacerme ayudante de histología, no para que aprenda a hablar, es para que me calme, porque dice que hablaba tan rápido que nadie me entendía. Entonces me dijo, vos tenés que hacerte ayudante de histología para calmarte un poco, porque hablas muy rápido y nadie te entiende. Así que bueno, ahí aprendí a hablar más tranquila. Un poquito. Esto es lo tranquilo mío. Antes era peor. Entonces, fíjense que el paciente puede llegar a tener depresión y puede llegar a tener adinamia, o sea, no tiene ganas de hacer absolutamente nada. En el aparato reproductor, bueno, acá está el problema. En el aparato reproductor, si usamos la lógica, no va a funcionar. ¿Por qué? Fíjense lo que yo pensaba, a lo mejor ustedes no, pero yo pensaba, bueno, si el aparato reproductor tiene menos metabolismo, la paciente no va a menstruar, y si el aparato reproductor tiene mucho metabolismo, en el hipertiroidismo, la paciente va a menstruar más. Eso es lo que yo pensaba. No menstrua porque el metabolismo está lento. Nada que ver en realidad, no tiene que ver con eso. Fíjense lo que va a pasar. En el hipertiroidismo, quiero que pensemos en algo que yo les conté acá, ¿ven? Una de las funciones de las hormonas tiroides es estimular la síntesis de receptores de LDL. Los receptores de LDL, recuerden que son proteínas. Así que, cuanto más receptores de LDL tenga un órgano, más colesterol va a captar. ¿Qué tiene que ver esto con reproductor? Recuerden que los ovarios y los testículos son órganos que sintetizan hormonas esteroides, que son los estrógenos y la testosterona. Necesitan colesterol para la síntesis. Así que pensemos qué le va a pasar a estos órganos si se altera la captación de colesterol. Eso es como el secreto de los síntomas que van a ver. Entonces, en el hipertiroidismo, lógicamente está aumentada la síntesis de receptores de LDL. O sea que vamos a tener más cantidad de receptores de LDL en ovarios y en testículos. Esto me va a aumentar la captación del colesterol por estos órganos, lo cual me va a aumentar la síntesis de hormonas sexuales. Por lo tanto, no va a menstruar más la paciente. Al revés, cuanto más hormonas sexuales como estrógenos y progesterona tengamos en sangre, más va a tardar en caer el endometrio y producir la menstruación. Porque seguramente capaz que algo se acuerden por esto. La menstruación justamente se produce por falta de progesterona. Si yo tengo muy aumentada la progesterona, va a tardar en caer el endometrio. Y el endometrio, que era una de las capas del útero, y va a tardar en producirse la menstruación. Así que la paciente en realidad o va a tener amenorrea, que es cuando no menstrua, o va a tener oligomenorrea, que es una poca cantidad de menstruación. En el caso del hombre, las ganas de tener relaciones sexuales van a estar. ¿Cuál es el problema? La impotencia sexual. No va a poder tener erección este paciente, así que por más ganas que tenga, no puede tener erección, así que bueno, eso va a provocar el hipertiroidismo. Con el hipotiroidismo va a pasar exactamente lo opuesto. Recuerden que las hormonas tiroides estimulaban la síntesis de proteínas,
una de esas proteínas eran los receptores de LDL. Entonces, si tengo hipotiroidismo, disminuye la síntesis de receptores de LDL en ovarios y testículos. Por lo tanto, disminuye la captación de colesterol por estos órganos, lo cual me disminuye la síntesis de hormonas sexuales. En los ovarios disminuye la síntesis de estrógenos y progesterona. En los testículos disminuye la síntesis de testosterona. En ambos sexos, la disminución de estas hormonas me disminuye la libido. La libido es el deseo, las ganas de tener relaciones sexuales. O si no, imagínense acá. Miren esto, el paciente tiene fatiga, bradipsiquia, depresión, no tiene ganas de hacer nada, duerme mucho. ¿Ustedes piensan que va a tener esta persona ganas de tener relaciones sexuales? Si no tiene ganas ni de levantarse de la cama, no va a tener tampoco ganas de tener relaciones sexuales. Así que está disminuida la libido. Y la mujer, además, va a tener polimenorrea o menorragia. Menorragia sería que está aumentado el volumen menstrual. Está menstruando mucho. Igual no importa, menstrua mucho, dígale al profe. Está aumentado el volumen de la menstruación, o sea que la paciente por ahí va a ocupar más toallitas que lo habitual, o más tampones que lo habitual. Y la polimenorrea, su menstruación dura más días que lo normal. Por ejemplo, yo tengo hipotiroidismo. No en todos los pacientes va a ser igual. Por ejemplo, yo tengo hipotiroidismo, pero yo tenía esto. Tenía oligomenorrea. ¿Tá? O sea que tengo hipo, pero tenía oligomenorrea. O sea que no siempre va a ser en todos los pacientes iguales, pero bueno, en la mayoría es así como le estamos viendo. ¿Ah? Perfecto, entonces. Esas serían todas las funciones que vamos a tener acerca de las hormonas tiroides. Por último, una vez que las hormonas tiroides cumplen su mecanismo de acción, cumplen su vida media, las tenemos que eliminar del organismo. Así que, ¿cómo lo vamos a hacer? Podemos hacerlo de diferentes maneras. Entonces, fíjense, acá tengo las dos hormonas que yo les había nombrado, la T4 y la T3, ¿no es cierto? Recordemos, a ver, preguntitas. Oligomenorrea dijimos que la paciente orina, menstrua poco, acá está. Y amenorrea que no menstrua. Amenorrea se considera que es cuando ya pasaron más de 3 meses y la paciente no menstrua. Eso es amenorrea. Oligomenorrea, por ejemplo, sí, se supone que una mujer tiene que menstruar más o menos todos los meses. Y, por ejemplo, hace 2 meses que la paciente no está menstruando. Es oligomenorrea. Amenorrea hace más de 3 meses que no está menstruando. ¿Ah? Menorragia es aumento del volumen de la menstruación. O sea, la paciente menstrua. Vamos a suponer, la menstruación dura 5 días. La paciente menstrua los 5 días, pero cada día menstrua mucho. Por ejemplo, va al médico y le dice al doctor, doctor, usted sabe que yo antes ocupaba 3 toallitas por día, ahora ocupo 6, el doble. Eso es menorragia. Pero la duración de la menstruación es la misma. Ahora, polimenorrea es cuando la menstruación de la paciente dura más días que lo habitual. Por ejemplo, doctor, usted sabe que hace 15 días que estoy menstruando. Eso es polimenorrea. ¿No? Cuando estudiemos, por ahora no importa tanto, pero cuando estudiemos aparato reproductor femenino, ahí sí vamos a tener que diferenciar bien estas cuestiones. ¿No? Perfecto. Entonces, ¿cómo eliminamos esta T3 y esta T4 del organismo? Recuerden ustedes, vamos a empezar a partir de la T4. ¿Se acuerdan que la T4 es la 3,5, 3', 5', tetraiodotironina, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si esa... Tenemos diferentes opciones. Empecemos por la más común. Si la T4 es hasta atacada por una 5' de yodasa, por eso sirve que sepan los nombres. Fíjense, la 5' de yodasa, ¿qué hace? Saca un yodo en la posición 5. Entonces, fíjense acá, si yo le saco este yodo a la T4, ¿qué me queda? Ahí está el nombre. 3, 5, 3', triiodotironina. ¿Por qué le saqué un yodo? Es decir, la T3. ¿Ven? Por eso es lindo saber los nombres, porque van a saber que, si le saco este yodo, queda tal nombre.
y ahí ya sé qué es. Ahora, recuerden que esta reacción normal nosotros la vimos dentro de los tejidos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso permitía convertir la T4 en T3, para que la T3 se pueda unir a su receptor. Ahora, ¿qué hacemos con esa T3 una vez que ya terminó de actuar? Pueden ocurrir dos cosas. Puede ser que esa T3 sea atacada por una desaminasa. Desaminasa no significa que le va a sacar yodo, ¿tá? Simplemente convierte a esta sustancia en un ácido. Entonces, la T3, es decir, la 3,5, 3', triiodotironina, por medio de la desaminasa se convierte en un ácido que tiene la misma cantidad de yodo. Es decir, el ácido 3,5, 3', triiodo tiroacético, más conocido como TRIAC. Y eso es lo que se elimina por orina. La otra opción es que la T3 sea atacada por una 5-desyodasa. Veamos acá. Tengo 5-desyodasa. ¿Qué significa? Le saco este yodo. ¿Qué me queda? Una sustancia con 2 iodos en posición 3. Fíjense, acá está el nombre. 3' diiodotironina. Está bueno con los nombres porque ahí, si le saco este número me queda esto. Es bastante fácil. Acá entonces se forma lo que se conoce como T2, que también se elimina por orina. Así que fíjense que puedo eliminar ácido, el TRIAC, que es el ácido 3,5, 3' triiodotiroacético, o TRIAC, o la 3' diiodotironina, que es la T2. Esas son las dos formas de eliminar a la T4 y a la T3 por orina, ¿no es cierto? Esa fue la primera opción. Opción 1, es lo que le dije recién. Vamos por el segundo camino. ¿Qué pasa si a la T4, en vez de atacarle a la 5' y luego la 5-desyodasa, es al revés? Primero le ataca la 5-desyodasa y luego la 5'. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver. Fíjense, acá dice 5-desyodasa. Le tenemos que sacar el yodo a la T4 en la posición 5, no en la 5'. Acá. Vamos de vuelta. ¿Es lo mismo 5' de yodasa que 5 de yodasa? Fíjense. Si yo saco el yodo en posición 5', se forma 3,5, 3' triiodotironina. Vamos a ver. Si yo le saco en cambio el yodo en posición 5, me queda la 3', 5'. ¿Ven que no es la misma sustancia? Está entonces. Si la T4 es atacada por una 5 de yodasa, se saca este yodo en la posición 5, no en la posición 5'. Y por lo tanto me queda la 3', 5' triiodotironina, que no es la T3, sino que se llama T3 reversa, o RT3, que ya les cuento por qué me interesa saber eso, ¿no? Así que no es la misma sustancia. De todas maneras, si esa T3 reversa luego es atacada por una 5' de yodasa, ahí sí, le saco recién ahora el yodo en posición 5', ¿qué me queda? La 3' diiodotironina. O sea, me queda la T2 nuevamente y es lo que se elimina por orina. O sea, para eliminar me da igual. Si primero es atacada por una 5' y luego por una 5-desyodasa, me queda la T2. Si hago al revés, primero la 5-desyodasa y luego la 5', me queda T2 igual. O sea, para la eliminación es lo mismo, porque termino llegando a T2. Pero ya les cuento por qué hace que actúe primero una y luego la otra. Y por último, tenemos una tercera opción, que la T4 sea atacada por una desaminasa, la cual no le va a sacar ningún yodo, sino que va a convertir a esa T4 en un ácido. Entonces se va a formar el ácido con los mismos yodos, 3,5, 3', 5' tetraiodotiroacético, es decir, el TETRAC, que también se va a eliminar por orina. Así que podemos eliminar TRIAC, T2 y TETRAC por orina. ¿Ah? Eso era en cuanto a la eliminación. Acá viene lo más importante. ¿Cuándo va la T4? ¿Cuándo va a ser atacada por una 5' y cuándo va a ser atacada por una 5? Eso va a depender de cuánta cantidad de hormona tenga el paciente. ¿Por qué? Fíjense lo que puse acá. Resulta ser que la T3 reversa casi no tiene afinidad por los tejidos. O sea, no es que es inactiva o que es un desecho, no. Resulta que la T3 reversa, cuando se une al receptor de hormona tiroidea, prácticamente el receptor no quiere a esta hormona. Por lo tanto, la T3 reversa tiene muy poca actividad comparada con la T3.
Les pregunto entonces, a ver si lo podemos razonar. Les pregunto, vamos a razonarlo. ¿En qué enfermedad yo quiero que no haya tanta actividad de hormona tiroidea? ¿En el hipertiroidismo o en el hipo? ¿Qué les parece? Y ahí vamos a sacar la respuesta. ¿En cuál de las dos patologías yo no quiero que la hormona tiroidea actúe tanto? Obviamente en el hipertiroidismo, porque hay demasiada hormona tiroidea. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Fíjense, el organismo trata de defenderse frente a eso. Entonces, si el paciente tiene hipertiroidismo, hay demasiada hormona tiroidea dando vueltas por ahí. Y el tejido no quiere tener tanta actividad. Entonces, ¿qué hace? Este tejido va a tener más 5 de yodasa. Fíjense que la 5 de yodasa transforma la T4 en T3 reversa, la cual no tiene tanta afinidad por el receptor. Entonces disminuye la actividad de ese tejido, a pesar de haber mucha hormona tiroidea. Vamos al revés. Si el paciente tiene hipotiroidismo, hay muy poca hormona tiroidea y el tejido necesita tener actividad. Entonces, ¿cómo hace? En ese tejido predomina la 5' de yodasa, la cual convierte a la T4 en T3, que tiene más actividad que la T3 reversa. Entonces, dependiendo de la cantidad de hormonas circulantes, vamos a suponer que el profe no les pregunte hiper o hipo, no importa. Si hay demasiada hormona tiroidea en sangre, va a predominar la T3 reversa por sobre la T3. ¿Por qué? Porque eso hace que el tejido no tenga tanta actividad. Es como una forma de regulación. Ahora, si el paciente tiene hipotiroidismo o si la T4 o si las hormonas tiroides en sangre están en muy baja cantidad, en el organismo va a predominar la 5' de yodasa. Por lo tanto, va a haber mucha más cantidad de T3 que de T3 reversa. Esa es la pregunta de examen del profe. Así que por eso es importante. Entonces, la pregunta podría ser, en un paciente con hipertiroidismo, opción A, predomina más la 5' de yodasa, por eso se forma más T3. Opción B, predomina más la 5 de yodasa, por eso se forma más T3 reversa. Opción C, predomina más la 5' de yodasa, por eso se forma menos T3. Opción D, predomina la 5 de yodasa, por eso se forma menos T3 reversa. Fíjense que eso es un quilombo. Entonces, si el paciente tiene hipertiroidismo, o sea, hay mucha hormona tiroidea dando vuelta, va a predominar, como pueden ver, la 5 de yodasa, porque yo quiero que se forme más T3 reversa, porque la T3 reversa no tiene tanta afinidad por los tejidos. Si el paciente tiene hipotiroidismo, es decir, tiene muy poca hormona tiroidea circulante, la poca hormona que haya yo necesito que actúe en el tejido. ¿Qué va a predominar entonces? La 5' de yodasa y se va a formar mucha cantidad de T3 más que de T3 reversa. ¿Tá? Esto es una preguntota del examen. Preguntota, recontra pregunta de examen. Fíjense en los choice que les pasé, aparece la T3 reversa dando vueltas por ahí. Y después, en un oral, si les pregunta lo de las eliminaciones, está bueno, le pueden hablar de la desaminasa, de la T2 que se elimina por orina. Entonces, T4, prefiero que esté en gran cantidad en sangre, ¿no es cierto? T3, prefiero que esté en más cantidad en los tejidos. T3 reversa, quiero que esté aumentada solamente si hay demasiada hormona tiroidea circulante. T2 es la forma de eliminar que tengo las hormonas tiroides por orina, lo mismo que TRIAC y TETRAC. Son las diferentes situaciones que podemos encontrar en el cuerpo. Perfecto. Otro término que al profe le gusta preguntar, lo ha preguntado, ya vamos a hablar después de las patologías, el profe lo ha preguntado porque, escuchen esto, paciente con hipertiroidismo, ¿no es cierto? Una de las opciones de tratamiento, el profe ponía, ¿qué tratamiento le realizan a este paciente? Una de las opciones decía inyectarle yodo al paciente. Por lógica, escuchen la lógica, está bien, en realidad. Si el paciente tiene hipertiroidismo, ¿le voy a dar yodo? Me parece que eso va a hacer que se sintetice más hormona tiroidea. Eso es lo que yo pensaba antes de estudiar este tema. En realidad, si a la hormona tiroidea le ponemos demasiado yodo,
disminuye la síntesis de hormona tiroides cuando le sobrecargamos a la glándula tiroides con yodo. Así que por favor acá no usen la lógica, porque yo usé la lógica y me fue mal en ese caso. Entonces yo dije, entre las opciones, paciente con hipertiroidismo, ¿qué le doy? Le doy yodo. Y yo dije, no, porque si le doy yodo, se va a sintetizar más hormona tiroides. Yo pensé eso, aumenta la captación de yodo, en la tiroides se sintetiza más hormona. La realidad es que no. Si una glándula tiroides tiene demasiado yodo, se inhibe la síntesis de hormona tiroides. Es algo muy raro, pero pasa. ¿tá? Así que ojo con eso. Este efecto se llama efecto de Wolff-Chaikoff. Pregunta de examen. Y justamente la lógica es la que me hizo responder mal esta pregunta cuando estaba en tercero. Para mí, cuanto más yodo haya en la glándula tiroides, más hormona va a sintetizar. En realidad, esto no es así. ¿tá? Y eso es el efecto Wolff-Chaikoff. Y les voy a comentar por qué. Entonces, lo que vamos a hablar ahora es de la autorregulación tiroides. Es decir, cómo se regula la síntesis de hormona tiroides si hay demasiado cambio. O sea, demasiado yodo, por ejemplo, o baja función de la hormona de la glándula tiroides. Así que la autorregulación tiroidea me sirve para minimizar los efectos de un aumento brusco de la disponibilidad de yodo. Por ejemplo, yo les decía, necesito 50 miligramos al año de yodo y estoy bien. Entonces yo digo, bueno, Hermi me dijo que si consumo 50 miligramos estoy perfecto. Voy a consumir hoy los 50 miligramos y que me duren para todo el año. Si yo consumo bruscamente mucho yodo, en realidad no voy a sintetizar más hormona tiroidea, al revés, voy a sintetizar menos. Vamos a ver por qué. Entonces, gracias a esta autorregulación que les voy a contar, la glándula tiroides tiene la capacidad de regular la cantidad de yodo que capta y, por lo tanto, la cantidad de hormona que sintetiza, incluso en ausencia de TSH. El mecanismo que me va a regular esta síntesis de hormona tiroides, si es que hay mucho yodo, se llama efecto de Wolff-Chaikoff. Esto también, así como está el texto, lo van a encontrar en el Constanzo. ¿tá? De ahí saqué esto, pero les voy a explicar un poquito mejor. Entonces, si la concentración de yodo en sangre aumenta 10 a 100 veces lo normal, disminuye la síntesis de hormona tiroidea. ¿Por qué? Acá yo les puse un motivo, pero estuve leyendo y le vamos a agregar otro más. Entonces, le está llegando demasiado yodo a la glándula tiroides. Entonces, ¿qué hace la glándula tiroides? El receptor de TSH deja de funcionar. Entonces, se supone que la TSH, vamos a mirar un ratito nuestro apunte como para repasar. Acá está. Vamos un ratito porque la verdad que es súper interesante el efecto Wolff-Chaikoff. Fíjense esto. En el efecto Wolff-Chaikoff van a pasar dos cosas. Primero, es como que el receptor de TSH se hace insensible a la hormona. Entonces, viene la TSH, se une al receptor, pero no se sintetiza MP cíclico. Entonces, si no se sintetiza MP cíclico, no se activa la PK y dijimos que no se activa la síntesis de hormona tiroidea, no se activa la TP. Esa es una. Así que una de las causas de que ante el aumento de yodo no se sintetice hormona tiroidea, cuando es yodo en exceso, obviamente es porque disminuye la síntesis de AMP cíclico, aunque haya TSH. O sea, esto disminuye ¿tá? para parar. Y por otro lado, esto se inhibe, el NIS. Entonces, si hay demasiado yodo dando vueltas por acá, se inhibe el NIS, es decir, disminuye la captación de yodo por la célula, lo cual me disminuye la síntesis. ¿Por qué disminuye el yodo? Por otro lado, disminuye la síntesis de AMP cíclico por parte de la adenilatosikinasa, por más de que haya TSH. Entonces, es como un mecanismo de seguridad que tiene la glándula, porque si todo el yodo que está en sangre yo lo empiezo a captar, me va a producir un hipertiroidismo, ¿no es cierto? Ese va a ser el problema. Así que, adivinen qué, uno de los tratamientos del hipertiroidismo es inyectarle al paciente grandes cantidades de yodo. Y van a ver que esa es una de las respuestas correctas que el profe una vez dio. Cuando hablemos de hipertiroidismo, les vuelvo a recordar. ¿Está? El tratamiento con grandes dosis de yodo radiactivo es un tratamiento justamente para el hipertiroidismo. Uno, hay otro que son fármacos. Entonces, eso es cuando uno lo lee y dice, pero no puede ser. Si el paciente tiene hipertiroidismo y yo le doy yodo, va a empeorar. Eso es lo que yo pensaba. En realidad no.
grandes cantidades de yodo acá, como mecanismo de seguridad, se inhibe el NIS, disminuye la captación de yodo y por lo tanto disminuye la síntesis de hormona tiroides. Por otro lado, la adenilato ciclasa también se inhibe y no sintetiza AMP cíclico. Por lo tanto, tampoco se activa la tiroperoxidasa y no se sintetiza hormona tiroides. Eso es entonces el efecto Weizsäcker. La verdad que regrosa la glándula tiroides. Cuando hablemos de tratamiento del hiper, les vuelvo a recordar este efecto, porque justo es lo que en el examen uno dice, no, ¿cómo? Incluso la opción la descartamos rápido, decimos, no, ¿cómo le voy a dar yo a un paciente con hipertiroidismo? No, esa no es. Y miramos las otras, resulta que esa es la correcta, justo. ¿Está? Así que, si la concentración de yodo en sangre aumenta de 10 a 100 veces mayor a lo normal, disminuye la síntesis de AMP cíclico en respuesta a la TSH. O sea, por más de que haya TSH actuando, la adenilato ciclasa no va a sintetizar AMP cíclico, lo cual disminuye la síntesis de tiroglobulina, disminuye la síntesis de hormonas tiroides. Por favor, agreguen acá, que es lo que no está, que yo anoté, también se inhibe el NIS, así que disminuye la captación de yodo. Eso pueden agregar acá, aparte de lo de la adenilato ciclasa. Fíjense que no está acá. Ahora, ¿cuánto tiempo dura este efecto Weizsäcker? El efecto Weizsäcker dura unos días nada más, porque luego la glándula logra escapar de este efecto inhibitorio, debido a que disminuyó la captación de yodo por parte del NIS. ¿Está? Entonces, al principio la hormona deja de sintetizar entonces hormona tiroides, pero después es como que empieza a sintetizar de vuelta, ¿no es cierto? Cuando se normaliza la cantidad de yodo dentro de la glándula. Así que el efecto Weizsäcker es un efecto reversible, dura 2 días. Así que ni bien disminuye la concentración de yodo intratiroide, ¿qué pasa? La glándula empieza a captar yodo de vuelta y ahí vuelve a sintetizar hormonas. Así que por unos 2 días, la glándula deja de captar yodo, el receptor de TSH deja de funcionar. 2 días después vuelve a normalizarse, empieza a captar yodo de vuelta y ahí se normaliza la situación. Básicamente eso es lo que pasa. Así que este efecto de Weizsäcker evita el hipertiroidismo inicial por exceso de yodo. Así que comer mucho yodo no necesariamente me va a provocar hipertiroidismo. Y el hipotiroidismo subsiguiente podría resultar de un bloqueo prolongado. O sea, voy a tener hipertiroidismo por exceso de yodo, es rarísimo. Ahora, si yo a un paciente le inyecto yodo, le puedo terminar provocando un hipo, porque voy a provocar mucho efecto Weizsäcker. Imagínense, 2 días de efecto Weizsäcker, se trata de normalizar la glándula, le vuelvo a inyectar yodo. Así que, si todos los días al paciente le meto yodo, le puedo provocar un hipotiroidismo. Así que, ¿el exceso de yodo puede producir un hipertiroidismo? No. Lo más probable es que produzca un hipo, si es demasiada la cantidad de yodo. Fíjense que es todo lo opuesto a lo que uno pensaría por lógica. Por eso es re loco este efecto. Yo me acuerdo que esa pregunta el profe la hizo y yo le erré mal porque, a ver, perfecto entonces. ¿Qué era ese? Tenemos 5 minutos más. Yo no me acuerdo que sí, espérenme que busco. Yo no sé si tenemos que empezar con las patologías, si no, lo vemos más bien, no me acuerdo. Esperen que mire. Sí. Perfecto, entonces. Por lo menos podemos hacer una pequeña introducción. Acá está. Entonces, hasta acá terminamos todo lo que teníamos que saber de lo normal, digamos, de hormonas tiroides. Nos queda ver solamente las patologías. Bueno, solamente. La verdad que a mí me parecen muy lindas las patologías de tiroides porque son como fáciles de entender. Entonces, comencemos primero por el hipotiroidismo, es decir, por la disminución de T3 y la disminución de T4. Acá está el tema. Ustedes en el examen van a recibir un laboratorio, ¿no es cierto? Van a mirar el laboratorio y lo primero que van a mirar es, listo, miro T4, que es la que aparece en el laboratorio de sangre. T4 baja, listo, es un hipo, perfecto. Ahora, lo siguiente que tengo que responder,
¿qué tipo de hipotiroidismo tiene el paciente? ¿Primario o secundario? ¿O terciario? Por favor, anoten acá que me olvidé. El profe preguntó una vez terciario, que es rarísimo, pero preguntó. Así que, hipotiroidismo primario, secundario, terciario. El profe quiere saber eso. ¿Qué es un hipotiroidismo primario? Un hipotiroidismo primario es aquel en donde la causa se encuentra en el órgano blanco, es decir, la glándula tiroides. Lo hacemos fácil. Vamos yendo para arriba. Primario, en tiroides. Secundario, hipófisis. Terciario, hipotálamo. Nos vamos acercando cada vez más al origen del eje. Eso es simplemente, ¿está? Hipotiroidismo primario, secundario y terciario. Así que es primario porque el problema, la enfermedad, está en la glándula tiroides. ¿Cuáles podrían ser las causas entonces de hipotiroidismo primario? Tenemos, la principal causa es la tiroiditis de Hashimoto. Esa es la enfermedad que yo tengo, por ejemplo. Es la causa más común, es lo que más se ve hoy en día. ¿Qué es la tiroiditis de Hashimoto? Es una enfermedad autoinmune, es decir, se van a formar anticuerpos o contra la tiroglobulina o contra la tiroperoxidasa. Recuerden, si se destruye la tiroglobulina, no tengo los aminoácidos tirosina a los cuales agregarle yodo. Si se destruye la tiroperoxidasa, no se puede sintetizar hormona tiroidea. Así que disminuye la síntesis de T3 y T4. Puede ser que el problema sea un bocio coloide endémico. ¿Qué significa eso? Que el problema es la falta de yodo en la dieta. Si el paciente consume muy poco yodo, disminuye la captación de yodo y por lo tanto disminuye la síntesis de T3 y T4. Hoy en día prácticamente esto no se ve, pero puede llegar a observarse todavía en poblaciones que viven cerca de las salinas. Por ejemplo, acá en Argentina, recuerden que hay salinas en Jujuy. Recuerden que del suelo se saca sal. Bueno, imagínense personas que vivan ahí cerca. Quizás compran sal casera, digamos, no de fábrica, porque tienen ahí la sal que pueden obtener del suelo. Entonces, consumen esa sal con las comidas, no compran la sal de las fábricas. Recuerden que la sal de las fábricas es la que tiene yodo. Entonces, por ahí consumen esa sal que no tiene yodo, y la falta de yodo entonces me genera el hipotiroidismo por déficit de yodo. Un bocio coloide endémico. Y por último, tenemos el bocio coloide no tóxico. Les aclaro esto para que puedan diferenciar del bocio coloide tóxico. El bocio coloide tóxico es la enfermedad de Graves, y eso es hipertiroidismo, no es síndrome. Así que se le puso bocio coloide no tóxico para diferenciar del bocio tóxico, que es hipertiroidismo, así que bueno, no hay problema. El bocio coloide no tóxico es un grupo de enfermedades genéticas, en donde las alteraciones que vamos a tener puede haber un déficit del NIS, recuerden que es el cotransportador sodio-yodo, por lo tanto disminuye la captación de yodo. Puede haber un déficit de la tiroperoxidasa, que es la enzima que me sintetiza T3 y T4, o puede ser que el problema sea un déficit genético de la yodotirosil desalogenasa. Por lo tanto, no se puede reciclar la T3 y la T4 que no ocupé, digamos. ¿Cómo vamos a encontrar esto en el laboratorio de sangre? Vamos a encontrar T4 libre, ¿recuerdan? La T4 en plasma va a estar baja, pero TSH y TRH va a estar alta. Y acá es donde el profe va a querer saber el por qué. Entonces, como les dije, y vamos a hacer esto por último y nos vamos. Si ustedes saben el eje, le van a poder explicar al profe el por qué el paciente tiene esos valores en laboratorio. Entonces, cuando ustedes estén en el examen escrito y estén dudando, hagan el dibujito del eje chiquitito y fíjense, si es primario, va a pasar esto, vayan repasando, digamos. ¿Así que? El tema es así. Vamos a hacer el eje. Fíjense, hipotálamo, el eje simple, digamos, no con todo lo que habíamos visto. Hipotálamo, hipófisis, tiroides. Recordemos, el hipotálamo liberaba TRH, la hipófisis liberaba TSH, la tiroides, ¿no es cierto?, libera T4. Perfecto. Que es lo que miden, eso es lo que necesitamos.
Entonces, vamos a marcar primero. El paciente tiene hipotiroidismo primario, ¿no es cierto? Así que acá está el problema, en la tiroides. Entonces, el cuentito que le van a decir al profe es el siguiente. Si la tiroides, por alguna de las enfermedades que les nombré, no está funcionando, por lo tanto, disminuye la síntesis de hormonas tiroides. Al disminuir la síntesis de hormonas tiroides, recuerden que tampoco se va a sintetizar T3, ¿no es cierto? Vamos a poner acá T3. En el laboratorio, por eso T4 me va a dar baja, ¿tá? Y si mido T3, obviamente también. Al haber poco T3, no va a haber feedback negativo a hipófisis y a hipotálamo, ¿ves? Dicho de otra manera, disminuye el feedback negativo a hipófisis y a hipotálamo. Si no hay tanto feedback negativo, por lo tanto, por eso, TRH y TSH están aquí. Fíjense qué interesante si lo saben así. ¿tá? Entonces, dependiendo de dónde está el problema, empiezo por ahí. Si el problema está en tiroides, bueno, la tiroides no sintetiza tanta hormona. Si no sintetizo tanta hormona, por eso en sangre la T4 está baja. Pensemos que T3 también, obviamente. Al no haber tanta T3, esa T3 no puede hacer tanto feedback negativo a hipófisis y a hipotálamo. Y ahí está el problema. ¿tá? Mañana vamos a seguir completando esta idea. Vamos a poner todo en la hoja. Si es primario, ¿cómo está? Si es secundario, ¿cómo está? Si es terciario, ¿cómo está? Y así después les queda para mirar rápido. Si les toca ver cómo va a estar el laboratorio. Pero fíjense qué es lo que yo les dije acá. El tema es explicarlo. Así que volvamos a repasar y van a ver qué está lo que yo les dije. Fíjense. Por ahí cuando uno mira el esquema, por ahí no entiende. Entonces, el problema, la causa está acá, en tiroides, lo cual me disminuye T3 y T4. La T3 no puede hacer tanto feedback negativo, por eso TRH y TSH están aumentados. Y eso hace que yo sepa que el paciente tiene hipotiroidismo primario. Porque la verdad que la clínica es la misma. El paciente tiene hipotiroidismo, todos los hipotiroidismos son lo mismo en los síntomas. En el laboratorio es donde yo saco lo que tiene el paciente. ¿tá? Vamos a dejar hasta acá entonces. Mañana les diferencio del secundario, del terciario. Solo nos queda eso para terminar tiroides y ya tenemos que empezar con otro tema. ¿tá? Así que nos vemos mañana. Ya creo que mañana, si no es mañana o lunes a la mañana, ya terminamos los temas porque nos queda ahora poquito. Así que bueno, cualquier duda que tengan, ya saben, me preguntan nomás que yo estoy acá. ¿tá? Besito.